Bueno, buen día. Rápidamente voy a tratar de resolver este ejercicio de parcial. Ya saben cuál es la recomendación de siempre. Léanlo y trabajenlo, pero de todos modos acá pues me voy a enfocar solamente en el desarrollo. ¿Listo? Incluso creo que no voy a resolver el sistema de ecuaciones de los pi. De pronto lo hago en otro video para que este no salga tan largo. Voy a tratar de hacerlo de paso explicando un poquito lo de R que dejé por ahí en el tintero. Bueno, entonces este ejercicio me lo trajeron que día esa clase. Es un ejercicio que pensé que era más fácil, pero pues tiene bastante tela por cortar, entonces pues vamos a ello. Vamos a concentrarnos primero en lo primero, expresar como una cadena de Markov. ¿Listo? Listo. Entonces, sin más preámbulo, el ejercicio dice que hay una tienda que inicia una semana con al menos 3 computadores, 3 PCs. La demanda por semana se estima en 0 con probabilidad de 1.5. Yo creo que ya voy acá poniendo la demanda. Cuando la demanda 0, creo que llega hasta 5. Listo, la demanda es 0 con probabilidad de 0.15. 1 con probabilidad de 0.2, 2 con probabilidad de 0.35, 3 con probabilidad de 0.25 y 4 con probabilidad de 0.05. La demanda es solamente llega hasta 4. Listo, perdón. Vamos a ver cuánto llega hasta acá. Sí, yo no sé por qué estaba con número 5 en la cabeza. Lo que estoy haciendo acá es la suma de las probabilidades, precisamente constatando que nos dé que el total de esto sea 1. Listo. Bueno, eso es lo que tiene. Dice que la demanda insatisfecha se deja pendiente. La política de la tienda es colocar un pedido para entregarse al inicio de la siguiente semana, siempre que el nivel de inventario se reduzca por debajo de 3. El nuevo pedido siempre regresa las existencias a 5 PC. Bueno, yo sí decía que llegábamos a 5 PC, pero la demanda no es de 5. Bueno, listo. Bueno, démosle ahí el tema de la demanda. Bueno, entonces acá primero vamos a tratar de entender antes de irnos hacia allá. Nos dicen que inicia una semana con al menos 3 PC, la demanda. Acá hay algo importante, la demanda insatisfecha se deja pendiente. ¿Eso qué significa? Pues que hay faltantes. O sea, si no se puede vender, pues no se vende, no hay ningún problema. Lo otro, la política de la tienda es colocar un pedido para entregarse al inicio de la siguiente semana, siempre que el nivel del inventario se reduzca por debajo de 3. Este nuevo pedido siempre regresa a las existencias a 5 PC. ¿Qué significa? Que si al final de la semana se tienen 4, pues no hay problema. Si se tienen 5, tampoco. Si se tienen 3, tampoco, pero si llegamos a tener al final de la semana 2 computadores, pues entonces se tiene que hacer un pedido. Si se tiene 1 al final de la semana o 0, no importa, por debajo de 3 vamos a hacer un pedido y ese pedido siempre regresa a las existencias a 5 PC. ¿Listo? A 5 computadores. Bueno, entonces acá en clase fue bastante extensa, pero acá yo voy a correr un poquito más en aras de que el video quede más corto. Hay una opción de plantearlo como, o mejor dicho, hay la tentación de plantearlo como las existencias al inicio de la semana o las existencias al final de la semana, porque acá nos están pidiendo expresa la situación como una cadena de Markov y lo vamos a hacer en una matriz de transición de un paso. ¿Listo? Entonces uno dirá, bueno, entonces, ¿cuál es esa variable que yo voy a controlar en el tiempo? Exprese la situación, no me dicen cuál es la variable, pero pues acá
uno después de analizarlo puede decir que el inventario, ¿sí? ¿Cuántos computadores hay? Muy bien. ¿Al inicio o al final de la semana? Entonces al inicio de la semana lo planteamos y lo planteamos al final de la semana. Y yo ya tenía mis sospechas, por supuesto, pero al final dijimos todos, hombre, no, es que al final de la semana posee más información eh, que representa lo que está ahí expuesto, ¿sí? Eso es el modelo matemático, finalmente, digamos, la representación matemática, en este caso, en una matriz de transición de un paso, una cadena de Markov, pero es una representación matemática de una realidad. Cuando lo modelamos al principio de la semana, pierde mucha información. O sea, al ver ese modelo y al ver el modelo del final de la semana, encontramos que hay mucha más información al final de la semana que al principio de la semana. Pero pues, siéntanse ustedes en la libertad de modelarlo como mejor les parezca y ahí después se dan cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces lo vamos a modelar al final de la semana. Entonces, ¿cuántos estados? Bueno, momento. Dos cosas en cadena de Markov. Los estados, que es lo que siempre vamos a hacer, todo el mundo lo va a hacer, y la transición, y me gusta primero analizar la transición. Entonces, ¿cuál sería esa transición? Ya hemos hablado en algunos ejercicios de que es un día, en el de inventario de las cámaras de la Lieberman era una semana, y acá también al parecer una semana sería una transición razonable para estar controlando esa variable que en este caso ya estamos diciendo que es el inventario al final de la semana. Listo. Bueno, entonces sería la transición y los estados. Entonces, ¿cuánto se podría tener? Se podría tener 0 cámaras, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y hasta 5 cámaras al final de la semana. Claro, 5 cámaras en el momento que digamos, se tenga un pedido. Ya saben que nos dicen que al final de la semana, perdón, que si se lanza un pedido, llegan 5. ¿Sí? Se restablece a 5 unidades y si no hay demanda, pues entonces se quedan 5. Fíjense que hay 15% de probabilidad de que no haya demanda. Entonces, en ese caso, pues vamos a decir que nosotros podemos tener estos mismos estados. Estos mismos estados y le añado incluso uno. ¿Listo? Y acá, pues lo mismo. Esta sería mi matriz de transición de un paso, lo que esté consignado acá. Disculpen que mi yo controlador esté haciendo de las suyas, pero bueno, esta sería la matriz de transición de un paso. Todos los datos que vamos a poner acá y ahora vamos a ver por qué iría ahí. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos paso a paso. Una opción es nosotros estar pensando cuál es la probabilidad de que en una semana se termine en 0, se termine con 0 y la siguiente semana también se termine con 0. Y así esa misma pregunta irla replicando para todas estas 25 espacios que aparecen acá. 25, no, 36, perdón. Estamos hablando acá de 6 estados. ¿Listo? Entonces haría 36 ahí para preguntarse lo mismo, pero digamos que me resulta más práctico y se lo sugiero que lo emplee el tema de poner, bueno, más bien preguntarse sobre las diferentes posibilidades que se puedan dar. Fíjense que tenemos acá el inventario, ¿sí? Al final de una semana podríamos empezar por este reglón, obviamente vamos a hacerlo de esta manera y acá preguntarnos, bueno, si yo termino una semana con 0 computadores, ¿con cuánto terminaría la siguiente semana? Y eso estaría dependiendo pues únicamente de acá, de la demanda, y la demanda tiene ahí sí 5 escenarios nada más. Entonces yo sugiero que se pregunten más bien por cada uno de esos escenarios y lo vayan colocando acá. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Entonces, para este, digamos, para este caso donde uno termina una semana en 0, ¿qué pasa si la demanda es 0? Si se demandan 0. Bueno, si estamos en 0, empezamos la siguiente semana con 0, porque
Ah, no, mentira. Acá ya parece caña, pero yo ya la estaba embarrando. Si terminamos una semana con cero, se lanza un pedido, ¿cierto? Porque estamos con menos de 3 unidades, entonces se tiene que lanzar un pedido, entonces la siguiente semana se inicia con 5. ¿Qué pasa si se inicia la semana siguiente con 5? Ah, bueno, que si la demanda es cero e iniciamos con 5 en esa semana, pues que entonces terminaríamos con esas 5, que era un escenario que ya yo había comentado, que nos daba pie para que precisamente hubieran 5 campos. Entonces acá sería eh, la probabilidad de que la demanda en T más 1, sea igual a 0. ¿Sí? Si la demanda en T más 1 es igual a 0, entonces yo al terminar con 0 una semana, la siguiente semana tendría 5. ¿Por qué? Porque se lanzó un pedido de 5 y ninguna de esas 5 unidades se vendió porque no había demanda. La demanda fue 0. ¿Listo? Entonces este escenario ya lo voy yo checando. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si la demanda es 1? Ah, bueno, sí. Nuevamente, para cada reglón, recordemos que cada reglón tiene que tener todos estos estados exhaustivos y mutuamente excluyentes. O sea, tiene que contemplar todo lo que pueda pasar a nivel de reglón, porque es una situación, en este caso, que se termina con 0. Ah, bueno, yo termino con 0 en una semana. Entonces, ¿qué pasa si la demanda es 0? Si es 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Que son los 5 escenarios de la demanda. Entonces, segunda pregunta. Si es 1, ¿qué pasa entonces cuando la demanda es 1? Ah, bueno, si yo termino con 0 una semana, la siguiente semana le empiezo con 5 y si la demanda es 1, la termino con 4. ¿Listo? Acá está. Excel ya lo sabía. Bueno, entonces acá nos pasó para 1, ¿sí? Terminamos con 4. Si la demanda es 2, bueno, acá sigo yo. Si la demanda es 2, ah, bueno, si la demanda es 2, entonces termino con 0 y si la demanda es 2, empiezo con 5, pero vendidos, entonces me queda acá esto, no me lo quiso. Ahora Excel no supo. Ah, no, si Excel sabe, siempre sabe. Listo, entonces si la demanda es 2, vendríamos a tener en la siguiente semana final 3 unidades. Si la demanda es 1, creo que ya Excel lo sabe y ustedes ya lo saben, tendríamos 3, ¿sí? Si la demanda es 3, perdón, tendríamos al final 2. Si la demanda es 4, tendríamos al final pues 1. Nada que hacer. Listo. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que yo termine una semana con 0? Esta probabilidad que voy acá a resaltar. Termine una semana con 0 y la siguiente semana tenga 0. Pues no, porque tendría que haber una demanda de 5 o más. ¿Sí? Fíjense que las demandas están hasta 4. Hasta ahí está todo lo que existe de demanda. ¿Listo? Entonces, si yo vendiera, si la demanda fuera 5 o mayor, tendría la opción de que yo termine con 0 y la siguiente semana también termine con 0, pero no es el caso. Entonces acá hay una imposibilidad, no se puede. Entonces acá hay un 0. ¿Listo? No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, entonces voy a reiniciar acá y ya tengo mi primer renglón. Me voy a preguntar por el segundo renglón. Ahora, el universo donde yo termino esa semana con una unidad, ¿qué pasaría la siguiente semana? Si yo termino con una unidad, se lanza el pedido y nuevamente tendríamos que preguntarnos por 0, por 1, por 2, por 3 y por 4 de demanda, en esos escenarios de demanda. Sin embargo, fíjense que cuando nosotros terminamos con 1, digamos que la respuesta ante la demanda es exactamente la misma porque tenemos que lanzar un pedido que nos llega a 5. O sea, si yo termino con 0 o con 1 una semana, da igual en el sentido de que empiezo la siguiente semana con 5 y ya pues ahí depende la demanda para digamos,
determinar con cuánto termina esa semana. Entonces, si yo termino con 1, sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo termino con 1, ¿cuál es la probabilidad de que yo termine la siguiente semana con 5? Pues que la demanda en T más 1 sea 0. Que termine con 4, que la demanda en T más 1 sea 1. Y así similar. ¿Listo? Acá este es un 0. Hasta ahí ya. Bueno, lo mismo por supuesto pasaría con 2. ¿Sí? Ahora con 3. No, porque nos dice que se va a lanzar pedido cuando se reduzca por debajo de 3. O sea, si se termina con 3, se empieza con 3. Entonces, sí, acá sí tenemos que hacer un cambio de los cálculos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Que se pregunten en ese universo donde se termina la semana con 3, ¿qué pasa con estos 5 escenarios de demanda? Bueno, entonces si terminamos la semana con 3 y la demanda es 0, ¿con cuántos terminaríamos la siguiente semana? O sea, terminamos con 3, la siguiente semana se inicia con 0, perdón, con 3, y la demanda es 0. Entonces se termina, pues exactamente, se termina con 3. La demanda es 0. Ok, listo. Entonces, cuando la demanda es 1, bueno, acá yo voy tachando, cuando la demanda es 1, bueno, pues si terminamos con 3, iniciamos con 3, se demandó 1, pues entonces tenemos que, cuando la demanda es 1, terminamos con 2. Cuando la demanda es 2, terminamos con 1, ¿sí? Y cuando la demanda es 3, terminamos con 0. Hasta acá llega todo normal. ¿Qué hemos hecho? Listo. Cuando hasta la demanda es 3. ¿Cierto? Ahí calculamos. Pero nos falta qué pasa en el escenario donde la demanda sea 4. Bueno, acá digamos, pasar de 3 a tener 4, pues es una imposibilidad. Entonces acá ya vamos pensando en ese 0. Y lo mismo para el 5. Si yo termino con 3, pues no pedí, entonces no voy a terminar con 4 unidades. ¿Listo? Entonces fíjense que a este reglón le falta esta partecita. Porque ¿qué pasa si la demanda es 4? Seguramente ya lo tiene usted en la cabeza, pero finalmente si la demanda es 4, si yo termino con 3, inicio con 3 y me demandan 4, pues vendo 3. No puedo vender más. ¿Con cuántos termino? Con 0, que es lo que me está preguntando la variable. O sea, acá básicamente es cuando la demanda es 3 o 4. ¿Listo? O sea, si la demanda es 3 o 4, yo termino con 0. Hay que pensarlo un poquito así de forma sencilla. ¿Listo? Bueno, no hay ningún inconveniente con eso. Ahí, ahora sí tenemos los 5 escenarios de probabilidad que existen de la demanda, que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3 y que sea 4. Hay que tener mucho cuidado con eso porque si no, acá en este reglón estaríamos representando todo menos este 0.05. O sea, estaríamos representando el 95% de los escenarios, pero debería estar el 100% ahí en cada reglón. Listo. Entonces, vamos para los últimos escenarios, y vamos a preguntarnos acá por 4 y rápidamente, acá ya un poquito más rápido. Entonces, si terminamos con 4, pues la misma. No vamos a hacer pedidos y se inicia con 4. Entonces, podemos terminar con 4, ¿qué pasa cuando la demanda es 0? Bueno, si termina con 4 y no se hizo pedido, la siguiente semana se inicia con 4 y se termina exactamente con 4. Si es 0. Si es 1, se termina con 3. Si es 2, se termina con 2. Y si es 1, pues se termina con 1, ¿cierto? Si es 3, perdón, se termina con 1. Claro, yo termino con 4, me demandan 3, pues termino con 1, no hay ningún inconveniente. Y si es 4, pues termino con 0. Partí de 4,
me mandaron esas 4, no hay ningún inconveniente, acá no habría faltantes. ¿Listo? Por último, bueno, observe que acá es el único escenario donde encontrábamos faltantes, ¿no? Voy a dejar esto por ahí, subrayado como faltante para más adelante. Listo. Bueno, acá nos faltó esta. ¿Qué pasa? Si yo termino en 4, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente semana tenga 5? No hay ni la menor probabilidad, dicen por ahí. O sea, es imposible, esto es un 0. Listo. Y por último, con 5. ¿Qué pasa si yo termino una semana con 5? ¿Es posible? Claro que sí. Fíjense que acá lo teníamos. Si termino con 5, pues la siguiente la empiezo con 5 y tendría que analizar los escenarios de demanda o simplemente recordar que era lo que había analizado para los escenarios 0, 1 y 2. ¿Sí? Ahí era como si empezara con 5, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces acá ya tendríamos un análisis, obviamente falta pasarlo a, digamos, a número, pero pues eso acá es un poquito lo de menos, pero lo vamos a hacer, por supuesto. Entonces tendríamos que reemplazar estos valores, no es más. Cuando es 0, que es la de 0.15, listo. Cuando es 1, 0.2, 0.35, 0.25, 0.05. Listo. Bueno, igual esta es la que más se repite. Se repite acá, se repite acá y acá. Y acá. Hasta 2. Hasta 2. Y acá estaríamos mezclando la probabilidad de 3 y la probabilidad de 4, que sería un 30%, un 0.25 y un 0.5, ¿cierto? Un 30%. Y acá sería este. Sí, lo que les dije, eso no tiene mucha dificultad en realidad. Bueno, de todos modos, yo siempre, no falta que no la embarro. Y para eso pues habría que sumar. Fíjense que ahí se contempla el 100% de la probabilidad, lo que estaba tratando de hacer ahí un poco. Listo, eso es, esta es la matriz de transición de un paso. Me quedan ahí con el verdecito porque eso es para otra tarea, pero hasta acá se planteó ese sistema. ¿Listo? Exprese la situación como una cadena de Markov. Check. ¿Listo? Eso es lo que más vale normalmente. Entonces ahí lo tenemos. Segundo, suponga que la semana se inicia con 4 PCs. Determine la probabilidad de que un pedido se coloque al final de 2 semanas. Bueno, yo creo que voy a dejar el video hasta acá. Expresión de cadena de Markov, y voy a hacer otro por si le interesa ver uno o lo otro, y también por si le embargo. Listo, entonces hasta acá queda este video. Gracias por su atención, espero haya sido útil.